pasado empezábamos el capítulo 11 de Hebreos y hablábamos acerca de la creación y cómo entendíamos a Dios como el Dios soberano. Hablábamos acerca también de Abel y hablábamos también acerca de Enoc y todo lo que ellos nos estaban ministrando en ese tiempo. Pero ahora yo quiero iniciar con algo. Generalmente cuando empezamos el año hacemos los propósitos, ¿verdad? Eso es lo que siempre hablamos. Entonces no quiero como repetir, entonces este año sí voy a hacer tal cosa. Y este año sí voy a hacer tal cosa es, en mi caso, adelgazar. En el caso de otros, arreglar las cuentas, estudiar. Ahora sí voy a hacer mi devocional. Este año sí voy a hacer. Y bueno, hay muchas cosas que cada uno quiere hacer. Cambiar algo, mejorar algo, transformar algo, cambiar de actitud en algo. Muchas cosas que todos tenemos. Entonces no voy a preguntarle qué va a hacer, sino quiero preguntarle es lo siguiente. Seguramente no es el primer año en el que usted hace un propósito. Y seguramente en años anteriores ha tenido propósitos y no se han cumplido. Entonces la pregunta que quiero hacerles es, ¿qué hace que no se cumpla? Porque tal vez los primeros meses o los primeros días del año empezamos con entusiasmo a hacer ejercicio, empezamos con entusiasmo a hacer el devocional, empezamos con entusiasmo a averiguar dónde puedo estudiar eso que quiero estudiar, empezamos con entusiasmo a cambiar nuestro carácter, pero como que va pasando los días y como que perdemos eso. ¿Qué hace que perdamos eso? ¿Qué piensan ustedes que hace que perdamos eso? Falta de disciplina, falta de compromiso. ¿Tendrá que ver algo con el amor? Que amamos más de pronto otras cosas que no nos permiten. En el caso mío, amo más la comida que de pronto cuidarme. O amo más en la cama y el sueño que ir a hacer el ejercicio. O no me quiero incomodar. No quiero realmente tomar una conciencia de cosas que tal vez esos propósitos que usted tiene son buenos porque le van a mejorar su vida en algo. Van a mejorar su familia, van a mejorar su estándar, van a mejorar lo que usted haga. Pero ¿qué hace que le cueste el hacerlo? Y seguramente será su propia comodidad, su propia rutina, su propia forma de pensar, su estructura. Hay un versículo que a mí me encanta mucho, usted lo ha escuchado muchas veces, el de Romanos. No nos conformemos a este siglo, sino cambiemos nuestra forma de pensar. Y suena espectacular, pero es difícil. Hay cosas que nos cuesta trabajo cambiar. Hay cosas que nos cuesta trabajo mirar o hacer de una manera diferente. Ahora, en esto que hemos dicho acerca de lo que puede echar a perder un propósito que tuvimos y un propósito que era serio, pero que se echó a perder y que dijimos que la disciplina, que el compromiso, que la falta de incomodarnos, ¿qué pasaría si aplicáramos esas mismas cosas que no nos permiten cumplir los propósitos a nuestra vida espiritual? O sea, ¿qué de nuestra vida espiritual, o sea, qué de esas cosas hacen que nuestra vida espiritual no fluya de la manera como debe fluir? Y algo que me llama la atención en esta palabra que quiero compartir, porque siempre he hablado acerca de que no tenemos una religión, sino que realmente es una relación con Dios. Y ok, eso es verdad, tenemos una relación con Dios. ¿En serio? Porque es muy fácil caer en la religión. Es muy fácil caer en la rutina. Es muy fácil venir acá a la iglesia. Ahora, no, o sea, qué bueno que vino. No es siendo que sea malo que haya venido. Fue espectacular que usted esté acá esta noche. Pero lo hizo porque es miércoles, toca ir a la iglesia y sí, toca ir. O realmente había el anhelo, había el deseo. Había el fuego por estar en ese lugar. Qué sé yo, ahorita se acerca este año, es el año del mundial. Y seguramente hay muchas mujeres que les gusta el fútbol, así que esas mujeres compartirán con los hombres que nos gusta el fútbol. Pero habrá partidos, va a jugar un partido Colombia-Portugal. ¿Cuántos de ustedes piensan perderse ese partido? Ninguno. Pero el partido, ¿cuándo es? Todavía faltan como 6 meses, pero usted seguramente cuando se acerque la fecha y cuando empiecen las noticias, usted dirá, y yo tengo que estar en el partido, pero nada me puede separar de ir a ese partido. ¿Por qué? Porque va a ser importante para nosotros. Ahora, ¿qué pasa cuando empezamos en nuestra vida espiritual? Y el título de mi enseñanza en esta noche es Cuidado, no es un juego. Cuidado, no es un juego. Así que cuando hablo de cuidado no es un juego, estoy hablando de nuestra vida espiritual y de lo que Dios quiere. Porque cuando hablo de los propósitos que vamos a buscar o que estamos buscando,
Puede ser que cumplamos algunos. Y cuando usted y yo cumplimos, bueno, yo he logrado bajar de peso. Ay, me siento tan feliz. Me encanta mirarme al espejo, me encanta mirar cómo la ropa me queda. Pero hay días donde me siento frustrado. En esta temporada es uno de esos que me siento frustrado. Porque no lo lograré. Entonces, cuando lo logro, es alegría, es satisfacción. Pero cuando no hay frustración, pero además de frustración hay como, bueno, el próximo año o el próximo mes o la próxima semana vuelvo y lo intento. Pero como que entramos en un círculo vicioso donde pareciera que después lo vamos a hacer. Hablando de esto, mi pregunta es, ¿qué tan en serio nos tomamos nuestra vida espiritual? No, no es religión, pastor. Yo realmente amo a Dios. Ok, yo te creo. Pero ¿qué tan en serio tomamos nuestra vida espiritual? Y cuando hablo de mi vida espiritual, no lo voy a evaluar. ¿Hiciste tu devocional hoy? ¿Estás viniendo a la iglesia juiciosamente? ¿No estás cometiendo pecados? Porque a veces lo simplificamos a esto, a cómo nos portamos, a qué hacemos. Pero yo creo que tiene que ver con algo más intenso. ¿Realmente amamos a Dios? ¿Realmente nos deleitamos en Él? ¿Él es nuestro pensamiento? Esta mañana me pasó algo que hacía mucho tiempo no me pasaba y fue que me desperté pensando en Dios. Pero no me dio alegría, me dio tristeza. Porque dije, ¿y por qué no todos los días me despierto así? ¿Por qué no todos los días me despierto pensando qué quiere Dios de mi vida, cómo estoy de agradecido con Dios? Porque muchas veces mi pensamiento es, me levanto y tengo que hacer esto, mirar el celular, tengo que hacer esto, y tengo que ir al banco, pagar eso. Y pensamos en todas las cosas que tenemos que hacer, en todos los proyectos que tenemos, aún en las cosas o las personas o la gente que nos gusta o las actividades que nos gustan, menos en Dios. Seguramente el día del partido Colombia-Portugal nos levantaremos pensando, hoy es el partido y la camiseta y bueno, todo lo que sea. Porque estamos hablando de que eso es importante para nosotros. Y vuelvo a repetir cuál es la importancia que le damos a Dios. ¿Es Dios mi prioridad? Pero esto sí no es para que me lo conteste, sino para que se lo conteste usted. ¿Es Dios realmente mi prioridad? ¿Realmente Dios lo tengo en el primer lugar de mi vida? ¿Anhelo mantener mi comunión con Él, que nada le deteriore? Cuando fallo, cuando peco, me duele el fallarle o simplemente como que me acostumbre, porque todo ese tipo de cosas son las que marcan la diferencia entre si soy simplemente una persona que tiene una religión o realmente ama a Dios. Cuando el autor de Hebreos escribe el capítulo 11 que habla de la fe, en donde mucha gente ha malinterpretado esta palabra, la ha sacado de contexto y la ha llevado a cosas efímeras y temporales. Creo que lo que tenía en mente el autor definitivamente era la eternidad. Y el versículo de hoy creo que me lo muestra claramente con respecto a esa eternidad. Así que aunque es un solo versículo que vamos a tomar de Hebreos, quisiera que esta reflexión nos llevara a entender lo que significa una fe que persevera o una fe que es puesta en acción. Una fe que persevera. Una fe que muestra. Ahora, no estoy juzgándolo a usted si es buen cristiano o no, porque estoy seguro, conozco a todos los que estamos en este lugar acá y sé que nuestra fe es buena. Sé que somos buenas personas, sé que queremos y amamos a Dios. Pero entonces tal vez no los voy a mirar a usted, me voy a mirar a mí mismo y mirándome al espejo digo, Señor, sí, yo sé que sí, soy pastor y predico, pero en serio, cuando yo me quito el título de pastor, cuando me quito todo, ¿tú eres mi prioridad? O sea, tú eres lo más importante en mi vida y todo lo que yo hago gira en torno a lo que tú quieres. Y tal vez tendría que sentirme avergonzado y decir, uy, Dios, creo que me falta mucho para eso. Y el versículo que vamos a leer en esta noche está en Hebreos capítulo 11, versículo 7 y habla de un personaje que tremenda enseñanza me da a mí y es Noé. Y dice la palabra, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pocas líneas, pero con muchas cosas que dice. Tuvo temor,
preparó casa para su familia, condenó. Y usted diría, ¿a qué horas hizo todo eso Noé? ¿O en qué se basa el autor para hablarlo? Todos conocemos la historia de Noé. La historia de Noé es la historia del arca. Todos conocemos que el arca viene porque la maldad del mundo, la maldad de la gente había aumentado de tal medida que Dios se dolía en su corazón, que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. La gente estaba en perversión, estaba en pecado, estaba en maldad, estaba en muchas cosas. Y Dios dice que Él decide acabar. Ahora, ¿de qué me habla esto? Me habla de la justicia de Dios y me habla del juicio de Dios. Que Dios no va a pasar por inocente al culpable y que Dios siempre va a tomar cuentas de las cosas que hemos hecho mal. Y entonces Dios dice, no, ya no aguanto más. Y entonces va a acabar con la humanidad. Pero hay un hombre que haya gracia delante de Dios y ese hombre se llama Noé. Entonces Dios aparta a Noé y le dice, ok, constrúyete un arca, y ustedes conocen la historia, todo lo que sucede y lo que está pasando. Pero acá yo quiero mirar algunos aspectos de lo que tiene la vida de Noé. Pero antes de mirar los aspectos de Noé, quisiera retomar una de las palabras que Jesús dijo finalizando su ministerio. Se recuerda que cuando Jesús está ya a punto de, ir a su última cena, a su último momento, a su última cena y a su sacrificio, Él empieza a hablar con los discípulos y está hablando escatológicamente, está hablando de los tiempos finales. Y en Mateo 24, versículo 37 al 39, Él dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora, hoy quiero llevarlo a mirar algo. Porque generalmente, claro, como lo dije anteriormente, el diluvio porque vino por la maldad del hombre. Entonces, como vino por la maldad del hombre, entonces Dios mandó a Noé a construir un arca. Pero las palabras de Jesús no mencionan en ningún lado la maldad del hombre. Las palabras de Jesús dice, en los tiempos de Noé la gente estaba tan ocupada comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, que olvidaron que lo más importante era Él. O sea, Jesús no dijo, y eran malvados, solamente Noé. No. Él no dijo eso. Lo que Él dice es, estaban distraídos. Y lo que me deja a mí, o lo que me lleva a mí a reflexionar sobre esta fe en acción, es que es muy fácil distraernos. Es muy fácil perder la perspectiva de quién es Dios en mi vida, quién es Dios para guiar a mi familia y cómo puedo yo perseverar en Él para caminar en lo que Él ha determinado. Lo vamos a ver en un momento, pero Noé duró 120 años construyendo el arca. Ahora, 120 años es harto tiempo. Ninguno de los que estamos acá ha vivido tanto. Ahora, yo quiero que piense en qué le decía la gente viendo a un señor durante 120 años levantándose a construir un arca. Está loco. ¿Qué está haciendo? O sea, ¿qué está haciendo? Pero seguramente Noé no solamente construía el arca, sino cuando le preguntaban por qué construía el arca, seguramente él no decía, no. Seguramente él decía, porque Dios habló conmigo y viene un juicio. No, ahora sí peor. O sea, construyendo un arca, está loco y ahora que va a hacer un juicio. O sea, este señor está mal. O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué está sucediendo con él? Así que no solamente el arca, sino el testimonio o la predicación de Noé eran una advertencia para las personas que estaban a su alrededor. Era una advertencia para todos los que estaban con él. Pero ahora le pregunto algo. Cuando vino el diluvio, cuando Dios cerró la puerta del arca y cuando empezó a llover, esta advertencia dejó de ser advertencia y se convirtió en ¿qué? Juicio. Sí, realidad, pero se convirtió en juicio. Porque ahora aquella generación malvada iba a perecer por sus pecados porque no escucharon la voz de Noé para arrepentirse, sino que pensaron que era ridículo lo que él estaba diciendo y continuaron viviendo ocupados. Ni siquiera Jesús dijo haciendo maldades, sino ocupados, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento. Ahora, seguramente en la época de Jesús no había Netflix, no había redes sociales, no había conciertos, no había
qué sé yo, tantas cosas que nos pueden distraer hoy. Ahora, si Dios quiere que nosotros sigamos con nuestra vida, siempre he hablado de la necesidad de lo temporal, pero yo veo que a un Noé que tomó 120 años de su vida y se dedicó fue exclusivamente desde el momento que conoció a Cristo a vivir para el propósito de Cristo. Ahora, ¿qué tan real es eso en nuestras vidas? ¿Qué tan real es para usted vivir para el propósito de Cristo? Porque esto marca la diferencia. Entonces, ¿qué podemos aprender de Noé? ¿Qué nos lleva a él a entender? Primero, mi primer punto es, Noé creyó sin ver y actuó. Noé creyó sin ver y actuó. Ahora, no solamente es que él creyó, sino que creyendo lo llevó a actuar con respecto a lo que se le había dicho. Como lo dije hace un momento, construir el arca no solamente era loco, perdónenme la expresión que voy a utilizar fuerte, pero para la gente que estaba alrededor de Noé seguramente era estúpido. O sea, ¿qué le pasa a este señor? No hay mar cerca, no estamos construyendo. Y resulta que sobre la tierra nunca había llovido. Ahora, yo estaba pensando en esto y quiero ser muy gráfico, porque de pronto a veces, ay, sí, nunca había llovido y usted lo ve, pero usted y yo no lo alcanzamos a entender porque usted y yo hemos visto llover. Porque nosotros sabemos que es un aguacero, que es una tempestad, sabemos que es una inundación, lo hemos visto. Pero en el momento en que Noé está recibiendo esas palabras de Dios, no había llovido. Y quiero decirle cuánto tiempo no había llovido. Cuando usted va a Génesis, voy a confrontar dos versículos solamente para que usted se coloque en el contexto. Cuando el Señor está creando todo, Génesis capítulo 1 crea todo lo que existe y capítulo 2 habla acerca de las instrucciones que le da Dios a Adán, perdón. Y en el capítulo 2, versículo 4 al 6 dice lo siguiente. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese la tierra. Y toda hierba del campo antes de que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Quiere decir que ellos estaban acostumbrados a que la tierra salía como un vapor de agua que seguramente con el clima se condensaba y eso mismo era lo que regaba la tierra, era el sistema que Dios tenía. No sé si había nubes, imagino que no. Un cielo azul esplendoroso y un sol hermoso, pero pare de contar. Y no hay lluvia. Y para ellos era normal. Y bueno, ¿cuánto duró esto? ¿Cuánto duró esta situación? Bueno, Adán, Sed, Lamec, Matusalén, bueno, un montón de nombres, Enoc, los más. Abraham viene siendo el noveno en esa genealogía. Y recordemos que esta gente no vivía 20 años ni 30 años, vivían 900, 800, 700 años, o sea que pasó mucho tiempo. Y dice el versículo Génesis 7:11, dice, en el año 600 de la vida de Noé, 600 de Noé, pero ya han pasado ¿cuántos? En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de grandes abismos y las cataratas de los cielos fueron abiertas. O sea que literalmente no había llovido. Literalmente no había agua. Cuando le hablaban a la gente de que iba a llover, le estaban hablando de algo que no conocían. ¿Qué le dice a usted la gente cuando usted le dice es que Cristo viene por segunda vez? ¿Perdón? Porque nadie ha visto eso. Así como nadie en este momento había visto esto. Ni siquiera Noé lo había visto. Sin embargo, este hombre, que al igual que todo el mundo, no ha visto ese diluvio, no ha visto la lluvia nunca, cree. Y por creer se toma solamente 120 años de su vida para construir un arca. 120 años de su vida para hacer algo que a los ojos de los demás era locura, que a los ojos de los demás era tontería, pero que para él tenía significado porque era una palabra que Dios le había dado y él creía a la palabra que Dios le había dado. Voy a tomar Génesis capítulo, creo que está mal, esta no es 2 sino 6, pero voy a leer versículos intercalados. Y dice en Génesis 6, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré
con la tierra. Hazte un arca de madera. Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya, en el que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todos los que hay en la tierra morirá, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú y tu mujer y tus hijos, tus mujeres con tus hijos contigo. Y lo hizo así Noé e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo que yo veo acá es que Noé no tomó en vano las palabras de Dios. Ahorita que estamos en Colombia tan consternados por la muerte de este chico que murió y todo lo que sucedió, y en todas las redes sociales ha salido que él dijo: a los 35 años sirvo a Dios. Bueno, Noé no dijo más adelante, cuando cumpla mis proyectos. No, empezó de una. Empezó a trabajar. Ahora, no, Dios no nos está pidiendo, y renuncia a tu trabajo mañana, renuncia a lo que estás haciendo. No te está diciendo eso, sino te está diciendo: no permitas que las cosas cotidianas de la vida te distraigan, porque dijo Jesús, como en los tiempos de Noé, la gente está tan ocupada, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, que olvida que yo soy real. Entonces Noé empezó a construir un arca. Y en Noé me impacta porque quiere decir que su trabajo a partir de ese momento fue eso. Yo no sé si Dios le proveía la madera, le proveía las puntillas, le proveía las herramientas. No sé si Dios traía mercado a su casa. Pero según yo entiendo, Noé a partir de ese momento dedicó su vida, fue a construir un arca. Pero él tiene familia, porque tiene hijos, porque tiene esposa, pero él se dedicó, fue a hacer el arca. ¿Cuántas personas se han burlado de tu fe? ¿Cuántas personas te han dicho: pero en serio, pero cuál, que Dios viene, cuál juicio, de qué habla usted? Eso igual al fin y al cabo es portarse bien. Usted pórtese bien y ya, todo está bien. No, el domingo hablábamos de que debemos creer en Dios, pero no creer en Dios a mi manera, sino creer en el Dios que habla la Biblia, en el Dios que registra la Biblia. Y necesito tomar por práctica lo que Dios me está diciendo. Así que a estos que se burlaban, el apóstol Pedro en su carta está hablando acerca del ministerio de Cristo. Y hay un momento donde él toma el momento cuando Cristo muere y desciende a predicarle a los espíritus encarcelados. Yo no sé si usted ha leído eso en los evangelios. Pero Pedro toma eso y, hablando de esos espíritus, dice lo siguiente en 2 de Pedro 3:9. No, perdón, eso es más adelante. Me fui muy adelante de la prédica. Volviendo acá, otra vez. ¿Cuánta gente se burla de su prédica? ¿Cuánta gente se burla de su santidad? ¿Cuánta gente se burla de que usted tome decisión? ¿Pero por qué no hace el negocio? ¿Pero por qué no hace el torcido? ¿Pero por qué no aprovecha? ¿Pero por qué no puede hacer esto? ¿Le prohíben en su iglesia? Creo, y no es solamente en ICAS, creo que en cualquier iglesia, en ninguna iglesia nos prohíben nada. Sino que cuando la palabra es revelada a mi corazón, yo entiendo que hay cosas que me son lícitas y cosas que no me son lícitas. Hay cosas que están bien y hay cosas que no. Y empieza a tener una lucha que es la evidencia del Espíritu Santo en mi interior, que me permite entender que esto no lo debo hacer, que de esta manera no debo actuar, que de esta manera no debo hablar. No es que nos prohíban, pero generalmente la gente dice: pero usted es fresco. ¿Qué tiene? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? ¿Por qué tal cosa? Pero que, igual. No hay ningún problema. No, sí hay problema. Sí hay problema porque somos apartados. Y entonces ahora sí Pedro, pero no lo que iba a decir antes, ahorita lo mencionó, sino dices: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Noé tuvo que esperar ese tiempo, 120 años, para que llegara. Yo no sé cuánto lleva usted de cristiano, si lleva 1 año, si lleva 10 años, si lleva 20 años, si lleva 30 años, pero ninguno ha completado 120 años. Esperando a que venga el Señor. Me habla de la paciencia, me habla de cómo el fruto del Espíritu Santo se va desarrollando en mí para creer que la palabra de Dios es verdad. Pero si yo pierdo de vista quién es Cristo, si yo pierdo de vista, cuando lleguemos más adelante, ahorita el capítulo 12 está espectacular de Hebreos, pero dice que nosotros tenemos una nube de testigos delante nuestro. Yo creo que usted ha escuchado hablar de personas que fueron cristianas y que se apartaron, y usted tiene como cierta decepción, dice: pero ¿cómo así? ¿Pero qué pasó? Y no estoy hablando del hermanito que en la iglesia se apartó, sino de gente que era reconocida, porque tuvieron grandes ministerios, porque predicaron en un altar, porque no sé qué, y después se fueron. ¿Pero qué pasó? ¿Conocieron realmente a Dios? ¿Realmente lo entendieron? ¿O se acostumbraron tanto a una rutina que perdieron la esencia?
Porque escúcheme, en la iglesia sí, claro, te invitamos a que hagas un devocional, pero es que lo importante no es el devocional. Lo importante es que tengas una comunión con Dios. Lo importante no es que vengas a la iglesia, lo importante es que cuando vengas a la iglesia te deleites en Él. Hay una cosa que mi esposa me critica con respecto a la comida, y es que yo no saboreo. Me dice, usted come muy rápido y no saborea. Y yo me pongo a pensar, y ella tiene razón, ¿por qué no disfruto el sabor de lo que me estoy comiendo? Y ahora le pregunto, ¿disfrutamos de Dios? ¿O cuántas veces hemos devocional? Ay, no, el devocional toca hacerlo porque me toca más. Y Dios es bueno y me voy. Y salí del paso, pero entonces lo que hice fue cumplir una tarea a alguien o a mí mismo. Pero realmente eso es una comunión. Realmente Dios es el pensamiento en mi vida, es lo que me mueve. Tal vez por eso decía que esta mañana tuve tristeza, porque sí fue rico, no sé, me desperté, eran 4 de la mañana y lo primero que me vino a la mente fue Dios y me quedé un momento ahí pensando en Dios y muchas cosas, pero a la vez dije, ¿por qué no siempre es este mi pensamiento? ¿Por qué me levanto pensando en tantas cosas menos en Dios? Y no estoy hablando de fanatismo, no estoy hablando de realmente cuando estoy enamorado de Dios, cuando Él es mi prioridad en la vida. Así que la pregunta es si entiendes que la iglesia es tu arca y que tu destino es la eternidad. La iglesia es eso, es lo que Dios nos ha dado, un arca donde hemos entrado para esperar a que venga ese juicio. Y que el destino al que Dios nos lleva es la eternidad. Noé creyó sin ver y por eso actuó. Y creyó sin ver en algo que nadie había visto, porque Noé no podía decir, no, es que alguien vio algún día, no, él nunca había visto a nadie la lluvia. Mas, sin embargo, él creyó a la voz de Dios. Lo segundo que yo veo es que Noé fue reverente ante Dios. Y acá algo que Dios ha reiterado mucho, tal vez esa reverencia, porque a veces perdemos ese respeto delante de Dios, ese celo delante de Dios. ¿Realmente yo reconozco quién es Dios en mi vida? ¿Realmente su palabra actúa? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho algo y yo insisto en hacer lo contrario? O hago simplemente lo contrario porque yo quise ay Dios, igual yo te pido perdón. Pero eso es reverente con Dios, eso es realmente respetar a Dios. Porque Noé no dudó en ninguna de las palabras de Dios, sino que esas palabras lo llevaron a demostrar su fe a través de una obediencia inmediata. O sea, Dios le dijo y él empezó a actuar, él empezó a caminar conforme a lo que Dios le había dicho. Ahora, Dios no nos está pidiendo a nosotros que compremos mañana madera y martillos y clavos. No. Pero tal vez esa arca que construimos es la iglesia, pero también el arca que construimos es nuestra vida para Dios. ¿Estás construyendo una vida para Dios? ¿Estás construyendo una vida que le agrade a Dios? Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Recuerdan que el domingo hablábamos acerca de Enoc y que caminó con Dios y decíamos, bueno, y si la paga del pecado es la muerte y Dios no permitió a Enoc que viera la muerte, ¿qué clase de vida vivió Enoc? O sea, ¿qué clase de vida tuvo? Para que Dios le dijera, ok, tú no ves muerte, tú caminas conmigo. ¡Wow! O sea, me le quito el sombrero a don Enoc. Pero acá Noé también. Él guarda la palabra. Es más, tal vez él no camina con Dios porque era necesario que alguien quedara en la tierra para volver a poblar la tierra. Porque literalmente se acabó toda la especie humana y solamente quedó Noé, con sus hijos y las esposas de cada uno y con ellos volvieron a poblar la tierra. Entonces ahora, pero por favor que esto no sea una parte de la prédica, sino realmente quiero sacudirte. Me quiero sacudir a mí mismo. ¿Qué tan presente está Dios en cada decisión que tomo en mi vida? ¿Qué tan presente está Dios en cada cosa que yo decido hacer? Desde la más grande hasta la más pequeña. Una de mis debilidades es el dulce. Me cuesta. Y es tan fácil perderme la Yani y irme a comer, qué sé yo, el bocadillo. Pero la pregunta en realidad es a quién engaño. ¿Estoy engañando a Yanira o me estoy engañando a mí?
tan consciente soy de que Dios es el centro de mi vida, que Él toma el control de todo lo que yo hago, de todo lo que yo pienso. Cuando Noé decide construir un arca, volviendo al domingo, él decide colocar a Cristo en el centro y él trabaja para él. Y entonces les decía, no es que Dios nos esté invitando a que nos vayamos de las cosas que hacemos cotidianamente, sino nos está invitando realmente a colocarlo en el centro y que lo que yo haga en ese último semestre de universidad que tengo, en esas 2 carreras que estoy desarrollando, en esa obra que voy a empezar, en esa carrera que voy a tomar, en las cosas que haga, que yo le diga, ok, Dios, todo esto que estoy haciendo lo voy a hacer para tu gloria y quiero que tú seas exaltado, así que enséñame cómo te glorifico a través de esto. Y si algo voy a hacer, si una decisión voy a tomar que no te glorifique, que no te honre, apártame de ella. Porque Noé no solamente tuvo, recuerdan que al principio le dije, y al principio de año tenemos tantas intenciones buenas y después se nos quedan en el camino. Yo no veo en la Biblia que alguien le dijera a Noé, oiga, y usted toda esa madera que tiene ahí arrumada hace como 20 años y nunca volvió. Ay, ¿verdad que usted en un arca? No, él todos los días trabajó en el arca. Él no perdió el tiempo ni nunca se desvió. Él continuó construyendo esa arca durante 120 años. A mí me impresiona el tiempo. Porque algo que nos cuesta a nosotros es que nos perdemos muy fácil, nos vamos por otro lado muy fácilmente y olvidamos lo que Dios quiere y olvidamos que Dios nos llamó a cumplir un propósito. Hay un propósito específico para cada uno que Dios lo irá desarrollando en el tiempo de vida que usted tenga. Pero hay un propósito general y es que nuestra vida glorifique a Dios. Que donde estemos seamos esa luz encendida, esa lámpara encendida. Yo les contaba que en diciembre estuvimos en el matrimonio de un sobrino y que el salón que fuimos era espectacular y estaba lleno de luces. Y obviamente yo seguramente no tenía nada que hacer y vi un bombillo fundido. Pero yo vi el bombillo fundido porque me puse a mirarlo. O sea, si yo no me detengo a mirarlo, nadie se da cuenta del bombillo encendido. Sería contrario que todos los bombillos estuvieran fundidos y solamente uno estuviera encendido. Y a veces nosotros, en el entorno en que nos movemos, somos esa única luz encendida. Somos esos únicos que podemos llevar esa palabra al quien la necesita. Así que no podemos amar a alguien en quien no creemos. Y no podemos decir que creemos en Dios si no lo mostramos a través de la obediencia. Es como una consecuencia, una cosa de la otra. Entonces yo estoy seguro que todos los que estamos acá amamos a Dios. No tengo que preguntarlo porque yo sé que usted y yo amamos a Dios. Eso yo lo sé. Ok, pero ¿por qué amamos a Dios? Pues porque creemos en Él, pastor. Ok, listo, perfecto. ¿Y cómo muestras que crees en Dios? Bueno, según la palabra, yo muestro que amo a Dios cuando obedezco su palabra. Cuando camino conforme a lo que ella me dice. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que Noé fue reverente ante Dios y su reverencia se mostró con obediencia. ¿Cómo tú muestras respeto a Dios? Tú le muestras respeto a Dios con obediencia. No son solamente palabras que salen de sus labios. Dios, cómo te amo, cómo te quiero, Dios. En serio. No. Es realmente que mis acciones muestren que amo a Dios. Porque entiendo lo grande que Él me está dando. Y lo último es que la fe de Noé condenó a su generación. Y esto me impacta. Me impacta porque yo estoy seguro que Noé no quería condenar. Pues primero no tenía el poder. Pero en segundo lugar, no creo que en el corazón de Noé estuviera la intención de condenar a nadie. Pero no solamente el construir un arca, sino la prédica que daba Noé hizo que la gente fuera consciente de que había un juicio. ¿Sabe? La gente a veces pretende burlarse de usted, pretende, qué sé yo, descalificarlo por su fe. No sé cómo decir esto porque no es del todo como lo voy a decir, pero en el fondo la gente sabe que usted tiene razón. No lo entienden, no lo puede entender porque si lo entendiera creería en su fe. Pero sí su testimonio da evidencia de que hay algo diferente. Cuando la gente que lo conoció a usted antes, porque es que acá todos estamos en la iglesia y acá todos somos santos. Pero tal vez la gente que lo conoció a usted antes de venir a la iglesia y que lo conoce ahora dice, wow, o sea, espere, si hay algo.
Hay algo que cambió en usted, ya no actúa así, ya no habla así, ya no vive las mismas cosas que antes hacía. Mas, sin embargo, aunque la gente sí vio un cambio en nosotros, su corazón sigue duro. Y uno dice, wow, pero ¿qué pasa? Y acá ahora sí viene el versículo que les estaba diciendo. Entonces, cuando Jesús habla, cuando Pedro dice lo que hizo Jesús cuando bajó a ese lugar de los muertos, dice en 1 de Pedro 3:20, los que en otro tiempo desobedecieron, está hablando de la gente de la generación de Noé, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. ¿Cuánta gente vio a Noé construir el arca? No sé. En 120 años, piense usted, yo a veces pienso, yo no sé, Lucy, si lo hará, quién más de los, pues mi esposa, Héctor, Nancy. Pero ¿qué pasaría si pensáramos en todas las personas que han pasado por este lugar? Mucha gente. Muchas personas que han entrado, muchas se han quedado, muchas han estado, muchas siguen. Pero hay otra gente. Bueno, hay otra gente que ha ido a otras iglesias. Gloria a Dios. Pero no el 100% de gente que no está acá en la iglesia está en otra iglesia. Muchos están en otros lugares. Bueno, Noé duró 120 años haciendo un arca, donde todo el pueblo, las provincias cercanas, todo el mundo lo vio, pero solamente 8 fueron salvos. ¡Qué duro! ¡Qué fuerte! O sea, el arca sirvió fue más para los animales, o los elefantes, la jirafa, los búfalos, todo lo que metieron allá. Pero personas, seres humanos, solamente 8 entraron allá. Y en medio de eso, el mundo se condenó, y en el que el mundo se condena, no es reconocido por la palabra como un pregonero de justicia. Él habló de la justicia de Dios. Pedro nuevamente en la segunda carta, capítulo 2, versículo 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Sabe qué me dice esto? Que sí o sí va a haber un día de juicio. Sí o sí va a haber un día donde esto termine. Sí o sí va a haber un momento donde todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. Y donde el Señor nos va a preguntar, bueno, lo primero que nos preguntará es, ¿qué hicimos con Cristo? Y si yo tomé en serio a Cristo, si yo lo amé, alcanzaré su salvación, pero esa fe tiene que verse evidente en los frutos de mi vida. Porque entenderé, o Dios entenderá, que aparté mi vida, aparté mi corazón para cumplir la obra de Dios. Ahora, así como Noé lo hizo, nosotros estamos llamados a llevar las buenas nuevas. Esa es nuestra gran comisión. Ahora, el hecho que usted y yo llevemos las buenas nuevas no garantiza, escúcheme, que todo el mundo sea salvo. No lo garantiza. Porque es la voluntad, la providencia, la soberanía de Dios la que determina quién van a ser salvos. Pero no está en mí en pensar, no, a este no le predico porque yo creo que no. Y a este sí porque yo, no, eso no lo sé yo. Eso lo sabe Dios. Pero mi misión, como fue la misión de Noé durante 120 años, es predicar la palabra. Pero ¿qué causa esa prédica? ¿Qué causará esa palabra? Esa prédica causará que muchos conozcan a Cristo. Y seguramente esas personas que conozcan a Cristo tendrán gratitud en su corazón por el día que tú decidiste hablarles y compartirles de la palabra y mostrarles que había un camino en el cual llegamos al Señor. Pero ahora piensen esto. Esas personas que durante 120 años vieron a Noé construyendo un arca, levantándose en la mañana a echar serrucho, a echar martillo, a molestar a todo el mundo con el sonsonete del martillo, ¿qué pensarían el día que Dios cerró la puerta del arca y empezó a llover? ¿Cuál sería su impresión? Y yo creo que si fue para un diluvio que acabara con todo, no fue una lloviznita, fue una tempestad de muchos días. Seguramente dentro del arca había angustia porque se estaba escuchando lo que estaba sucediendo afuera, pero la angustia que estaban viviendo dentro del arca no se compara a la angustia que estaban viviendo afuera, porque afuera estaban diciendo, oiga, este loco y estúpido tenía razón. Así que no es tu intención, no es mi intención condenar a nadie.
Pero seguramente cuando llegue ese momento, nadie podrá decir, no, yo no sabía. No, no, a mí yo ni por enterado. No, 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 no. Tú sí sabías. ¿Recuerdas a ese compañero del trabajo? ¿Recuerdas a tu papá? ¿Recuerdas a tu mamá? ¿Recuerdas a tu hermano? ¿Recuerdas a ese señor que se subía contigo en el bus? ¿Recuerdas a ese amigo? ¿Recuerdas que esas personas te hablaron? Y que tú no quisiste escuchar, que estabas tan ocupado, comiendo, bebiendo, casándote y dándote. Estabas tan ocupado que no entendiste que era en serio. Y fue un testimonio fuerte. Según de Timoteo 4, del 1 al 2, Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Escúcheme lo que dice de la prédica. Porque no dice, háblales bonito, que se sientan bien, que se sientan agradados, que cuando lleguen a la iglesia digan, gloria a Dios, Él es tan bueno que nos aguanta con todo lo que hacemos y nos va a dar casas y carros y un montón de cosas y todos los sueños de mi corazón los va a cumplir. No, no, eso no dice. Dice que hices a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y con doctrina. O sea, lo que está diciendo es, llamemos la atención de que esto es en serio. De que hablar de la eternidad es hablar de la vida o la muerte. Que tal vez en esta tierra podamos tener pérdidas y serán pérdidas temporales. Colombia hoy está llorando la muerte de Jason Jiménez. Ay, qué duro por el cantante, por lo que sea. No, lo duro es para él si realmente Cristo no estaba en su corazón. Porque lo duro no es que haya muerto. Lo duro es morir sin Cristo. Porque yo conozco, hay un predicador que me encantaba escucharlo, hace rato no lo escucho, pues porque ya se repetía las predicas porque murió. Se llamaba David Wilkerson. Y él murió en un accidente. Y claro, para la iglesia fue doloroso que haya muerto en un accidente. Pero murió con Cristo en su corazón. Porque cuando tuvo el accidente iba en su carro e iba a un lugar a predicar. Pero qué duro cuando pospusimos, se dice, a Dios. No porque estoy conjugando el verbo. Está bien, ¿cierto, Daniela? Gracias. Lo hice bien, ustedes se equivocaron. Cuando pospusimos a Dios por darle prioridad a nuestras cosas. Cuando le dijimos a Dios, espera, más adelante. No, no, Dios no quiere más adelante. Dios te llamó hoy, ahora, en este momento. A los jóvenes que me están escuchando y siéntanse privilegiados, los llamó en esta etapa de su vida. Para que no vivan los errores que muchos de los que estamos acá cometimos. Para que caminen en la bendición, en la gracia del Señor. Seguramente Noé no quería condenar a nadie. Pero la misma fe de Noé hizo que otros fueran condenados. Por no creer, por no tener la bendición de Dios. Escúcheme y con esto cierro. El mundo incrédulo es condenado por su preocupación del presente a costo de la eternidad. Escúcheme lo que le dije. La generación que se condena, el mundo incrédulo, es condenado porque es tanta su preocupación por el presente, por verse bien, por alcanzar sus logros, por alcanzar sus metas, por comprar lo que quieren, por ir al viaje, por lo que sea, que pierden de vista la eternidad. Y creo que es un precio muy alto que se paga por algo que es efímero. Es como si usted pagara toda su fortuna por comprarle a un señor de esos que venden algodones en la calle un algodón. ¿Usted ha comido algodón? O sea, no hay estafa más grande que un algodón. Usted come esa cosa, le echa la boca, con el bocado, puede ser el bocado más grande, pero usted le echa la boca y ya no hay nada. Se deshizo. Y eso es lo que hace la gente cuando pierde su eternidad por colocarle tanto énfasis al aquí y a la hora. Es que quiero ser feliz, es que quiero lograrlo, es que es mi derecho, es que lo voy a alcanzar. Noé heredó la justicia de Dios que viene por la fe. Dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, somos salvos por la fe, pero esa fe nos lleva a actuar, nos lleva a caminar en lo que Dios quiera.
en lo que Dios ha determinado. Y por eso me lo digo a mí mismo, pero os digo a ustedes, debemos tener cuidado, porque no es un juego, no es una religión. Realmente, la primera prédica de este año fue que nuestro propósito sea ser más como Cristo. El resto de cosas, decíamos en esa prédica, el resto de cosas serán añadidas. No importa cuántos problemas tenga hoy yo, si mi decisión es colocar a Cristo en el centro, Cristo hará que el resto de cosas se alineen. Mi familia, mi trabajo, mis finanzas, mis sueños, mis propósitos. Él hará conforme a su voluntad. Porque no es lo que yo quiera, no es lo que a mí le quiere imponer a Dios. Es lo que Él tiene para mí. Pero necesito colocarlo en primer lugar. Un solo versículo. Y para mí fue tremendamente confrontante.